Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Imagina ahora este planeta sin música. Música deriva del griego mousike, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo, el arte inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuentes de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas. Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por los dioses desde los cielos para iluminar con palabras la sabrosa melodía de nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. Mi querida Cristina, José Antonio, ¿cómo un estamos? podcast más. Parece mentira, ¿no? ¿Cuántos llevamos? He perdido la cuenta. ¡Qué suerte! Sí, para eso está YouTube, para contarlo, ¿no? Exactamente. Creo que vamos Spotify también. Sí. Yo sé que en tiempo llevamos cerca de 8 meses ya. Madre mía. Bueno, la última vez que tú y yo empezamos a hacer un programa tardamos 9 años. Sí, que es casi la vuelta de un planeta alrededor de. Pero bueno, nos sigue gustando muchísimo a los oyentes también, que por cierto, luego nombraremos algunos. Sí. El jardín, tu casa, la historia de Lilith, el pájaro este que vive contigo, la pareja. ¿Han tenido ya descendencia? Sí, ¿Les ha llegado Ceres ya o todavía sí, no? por supuestísimo. Todavía no le he puesto nombre a los hijos, Vale. pero sí, la pareja ya sabes, es Lily y Max. Sí. Son dos mirlos Sí. que viven conmigo en mi jardín. Vamos a presentar a nuestro invitado porque hoy de nuevo tenemos invitado en el podcast y eso es una muy buena noticia. Él se define a sí mismo como un astrólogo comprometido con la renovación de la astrología, practicante de una astrología actual, iconoclasta, liberadora, impredictiva y desinterpretativa. Lo he dicho del tirón. Qué José maravilla. Millán, bienvenido a Astrología, Música y Tomate. Hola, buenas tardes, noches. Muchas gracias por invitarme. Vamos a decir a Estamos nuestros oyentes... encantados de tenerte. Yo tengo tanta alegría de escuchar de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De esta transición magnífica que está ocurriendo. ¿Ibas a decir algo? Sí, José Antonio? que le iba a comentar a nuestros oyentes que escucharán el podcast cuando les dé la gana. Ah, por supuesto. En cualquier país, a Pero cualquier lo estamos hora. grabando en mayo. Eso es, y lo grabamos un domingo por la tarde, así que Sí. agradecemos a José Millán que haya hecho un hueco en su apretada agenda. Exacto. Y que esté con nosotros compartiendo estos minutos, aproximadamente unos 60, en los que de nuevo, igual que en el podcast anterior, atención, vamos a comentar cosas universales que van a tocar la fibra individual. Sí. Así que, por favor, prestad con mucha suerte, atención. ¿no? Con Suerte. con suerte. Si alguien se queda a partir de este minuto, le aseguro, le garantizo que es porque tiene que quedarse. Y va a aprender algo. Eso es, hasta el final. Por supuesto. Hasta el final. ¿Qué tal, José? Qué alegría tenerte Bien. aquí. Me hace mucha ilusión compartir contigo este extraordinario momento importante que tenemos la suerte de estar viviendo, los que estamos vivos, ¿verdad? Estas transiciones tan importantes. Bueno, yo creo que posiblemente esta sea una de las más importantes que ha vivido el ser humano, ¿no? El encontrarnos Yo, con... sí, yo creo que sí, yo creo que es probablemente la transición o la configuración, o llámalo como quieras, son varias transiciones, estamos Sí, viendo varias. de golpe. varias, sí. Quizás la más importante de toda la historia reciente de la humanidad, puedo Exacto. decirlo sin temor a equivocarme, ¿no? Absolutamente. Sobre Sí, todo que, porque- como tú dices, hay varias transiciones, porque no es solamente de la era de Piscis a la era de Acuario, de lo tierra-aire, ¿no? Esto otro que está ocurriendo.
sino que hay un montón de planetas que están cambiando de signo, ¿no? Hay planetas y asteroides y planetas enanos que llevan años, sobre todo los que están más lejanos, en un signo, ¿no? Como Haumea, por ejemplo, y van a cambiar de signo ahora, ¿no? Algo que va a ocurrir por un montón de años. Y entonces, ese sentido de que algo se renueva, ¿no? De que algo evoluciona de una forma bastante importante, ¿no? Sí, sí, está en el aire, y Sí, nunca mejor dicho, lo de que está en el aire. exacto, Love is in the air, el amor está en el aire, ¿no? Bueno, yo diría love and death, el amor y la muerte están sin en el duda. aire. Estamos respirándolos además con esta pequeña entrada, este pequeño spoiler que ha hecho Plutón ahora entrando en Acuario y que de algún modo ha empezado ya a remover la Tierra, se han empezado a levantar algunas lápidas y Sí, empiezan y a las que va a salir levantar, sí. y las que va a levantar efectivamente estos 2 años, 2023-24, que va a estar que si entro, que si salgo, que si vuelvo, que si me han Sí. olvidado las llaves, he dejado el móvil en casa y tal, va a estar volviendo a Capricornio y tal, y va a Mm. ser, lo estamos viendo ya, ¿no? Va a ser que parece que se acaba, pero no se acaba, pero es como las películas de terror que tienen 2 y 3 finales, ¿no? Pues aquí Mm. les va a pasar eso, va a ser un hundimiento de todo un viejo sistema a cámara lenta, pero yo creo que es mucho más que eso. Yo creo que el mismo concepto de humanidad, de ser humano, de Absolutamente. mente, de pensamiento, de pensador, todos estos conceptos que son básicos, que han permanecido intocados prácticamente desde que salimos de las cavernas, van a Ahora se verse cuestiona. alterados profundamente. Mm. Y Sin de duda, maneras que todavía, porque nos sí, encontramos sí, también con esta inteligencia, por primera vez en nuestra historia, que no es humana. mm, ¿No? Me estoy refiriendo a la inteligencia artificial, a los chats esos que están saliendo, que ya todos mm. usamos, que de repente tenemos un contrincante que no es humano. O sea, es la primera vez que nos pasa esto. Por lo tanto, tenemos que Bueno, pensar muy seriamente, ¿no? ¿Qué es lo que nos diferencia de la máquina? ¿Qué es lo que nos hace humanos, ¿no? Esto me parece más la pregunta. sí, yo creo que efectivamente, pero claro, esta es una pregunta que va a remover viejas certidumbres, viejas seguridades y que por lo tanto va a encontrar una resistencia brutal, Bueno, la está te diría encontrando, ¿no? numantina, Mm, mm. una resistencia absolutamente feroz. Que el ser humano, en eso somos todos iguales, nos oponemos al cambio. Sí, Y lo cuanto buscamos, más pero nos profundo sea el oponemos, cambio, sí. sí, 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 lo deseamos, pero luego cuando vemos las orejas del lobo todos decimos, bueno, Ya, mejor no, ¿no? Pero bueno, pero ya es demasiado tarde, ¿no? sí es Bueno, todo demasiado el tema tarde. este de la inteligencia artificial y todo esto, yo pienso que llueve sobre mojado realmente, que nos hemos fijado en viejas definiciones de lo que es vida, de lo que es inteligencia, ¿no? Yo cuando veo la definición oficial de la vida, ¿no? Que por ejemplo excluye a los virus. Y tú te dices, bueno, pero ¿por qué excluye a los virus? Pues porque no se reproducen por sí mismos, ¿no? Mm, Son una especie de criterios como burocráticos, ¿no? Los sí, científicos son también burócratas. sí, y yo los veo patriarcales también, ¿sabes? Yo pienso que hay esta transición, hay una transformación de lo patriarcal. Y ahí en este tema que tú dices, la resistencia que encontramos, claro que hay un sistema patriarcal que se resiste al cambio porque pierde el poder absoluto que ha tenido hasta ahora. Y lo estamos viendo, bueno, no solo tenemos que mirar Ucrania, entre otras cosas, pero este sistema que hasta ahora ha funcionado de una manera y ahora se está transformando de una forma extraordinaria. Sí, y sobre todo es que yo diría que hay ya todas estas viejas diferencias de izquierda, de derecha, Sí, exacto. patriarcado, matriarcado, todo esto ya se hunde, ¿no? Porque Se todo esto hunde, son se las hunde. viejas estructuras, las viejas polarizaciones, ¿no? Exacto. Y yo por eso decía que el tema este de inteligencia artificial, que es la entrada de lo inorgánico, lo mineral, lo electrónico, lo
si quieres, lo cuántico. Eh, Realmente esto ya lo conocíamos de algún modo, porque el universo, las galaxias, nuestro Sol, por ejemplo, son ya de algún modo organismos vivos. Yo no me extrañaría que descubramos formas de conciencia galácticas, Sí, que una galaxia se comporte de algún modo como un ente con capacidad de evolución organizativa, con capacidad de producir cualidades emergentes, que es lo típico de la vida, ¿no? ujú. Entonces, yo pienso que vamos a sufrir shocks, un shock tras otro, que nos van a venir por todos los lados. Nos van a venir por el lado de la inteligencia artificial, nos va a venir por el lado de la cosmología, ¿no? Ahora estamos viendo que el James Webb, el famoso telescopio espacial, pues está produciendo datos que de algún modo ponen en tela de juicio las viejas teorías, el Big Bang, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, exacto. Sí, la expansión del universo, la edad del universo. Y claro, te das cuenta que todas estas teorías que gozaban de muy buena salud hasta hace 4 días, que de algún modo representaban también un pensamiento patriarcal, porque el Sí. Big Bang, si os acordáis, lo formula un sacerdote católico, un astrofísico que era sacerdote católico. Y de algún modo, claro, yo muchas veces lo he reflexionado, digo, claro, es muy católico de algún modo, porque es el Big Bang, es Dios que está concentrado en un solo punto del universo, nos crea. Yo diría era la última trinchera del catolicismo y del patriarcado, ¿no? El Big Sí, Bang. y Y también ahora, esto que tú decías de la transición de Piscis a Acuario, también es esto, ¿no? Porque, a ver, realmente esta era de Piscis, que comenzó en teoría con Cristo, sí, con cristianismo. ha traído estas religiones que hasta hoy son las que seguimos obedeciendo, ¿no? El cuento este que se creó al principio de estos 2000 años, donde se perpetuaron estas... Eso es lo que yo también veo que se acaba seguir estos cuentos que ya son irrelevantes para el momento en el que estamos. Sí, no, yo creo que has pronunciado la palabra exacta, irrelevancia, ¿no? Sí. Es decir, porque se habla mucho de tolerancia religiosa y tal, y yo Sí. muchas veces digo, no, tolerancia, no, el futuro no va a ser la tolerancia, el futuro es la La irrelevancia, irrelevancia, exactamente. ¿no? Pero de hecho vemos, fijaros cómo el patriarcado se resiste a morir, ¿eh? Vemos Sí, el renacer de las teocracias en Israel, allí gobierna una teocracia. increíble esto, En sí, Estados Unidos hay una amenaza clara clara. yo diría, de regresión teocrática con Ron DeSantis, Trump, Mm, en el sí, Brasil de Bolsonaro, etcétera, exactamente. etcétera, ¿no? Sí, Por no hablar de la Rusia de Putin y todo esto, ¿no? Que son sí. también teocracias, ¿no? Sí, esto es, Eh, bueno, ahí está la resistencia, esa que tú estabas hablando, yo la veo ahí claramente. Es decir, no, no, sale más fuerte en estos momentos porque yo lo veo como los últimos pataleos, debo decir. sí, Son sí, los pero últimos claro, pataleos de algo que inminentemente se termina y se transforma. Y entonces los envueltos en esos orden antiguo están pegando patadas, claro, y gritos desaforados. ¿Me permitís un instante solo? Cuando los Sí. astrólogos habláis de esto es inminente, pueden pasar siglos. Bueno, no, ahora no van a pasar no, siglos, no. no, no, no. No, no. No, esto van a ser 5 años muy movidos ahora, Sí. 10 y muy intensos y 20 para de alguna manera dar entrada a al nuevo periodo. No, esto probablemente lo vamos a vivir nosotros. Sí, sí, claro que lo vamos a A poco vivir. que tengamos un poco de suerte, probablemente lo vamos a vivir nosotros, ¿no? Yo creo que sí. No sé si luego viviremos muchos años después para contarlo, pero probablemente sean cosas que sucedan todavía en el curso de nuestras vidas, ¿no? Y te hablo desde mis casi 65 años. Hacía esa pregunta, José y Cristina, porque por un lado Cristina Ler, que es astrología arquetípica, por otro lado José Millán, que es astrología humanística. ¿Cuál es vuestro nexo de unión? Porque yo desde mi cultura astrológica lo que sí conservo desde el principio de que te conozco, Cristina, es que a pesar de toda la evolución del ser humano, lo que es constante y permanece es el constante cambio. Pero los astros siempre están ahí.
En cualquier La cambio de la astrología humanidad está siempre ahí. siempre Sí. está ahí. La astrología siempre está ahí. Esté de una manera, esté de otra, esté Sí, autorizada, esté perseguida, esté denostada o esté súper protegida, siempre está ahí. Pero ¿cuál es vuestro nexo de unión? ¿Cuál es el nexo de unión entre la astrología arquetípica y la astrología humanística? Bueno, yo creo que son marcas diferentes Sí, para una misma cosa. Es exacto. como la Pepsi-Cola y la Coca-Cola, realmente, ¿no? La astrología humanística, yo diría, está profundamente basada en los símbolos, los mitos, los arquetipos. Eh, yo pienso que para nosotros el arquetipo, el símbolo, el mito es algo vivo y no es algo Absolutamente. rígido. Y no tenemos más Y que se ver va las series cambiando, de se va televisión. transformando la Claro, forma de verlo. se, Sí, por se van supuesto. enriqueciendo, ¿no? Sí, Si veis las series de televisión, que a mí me encanta, es que es la manera de refrescar tu mitología, ¿no? sí. Si ves Game of Thrones o The Sopranos o Exactamente, cualquiera son de ellos, nuevas ¿no? versiones de lo mismo, exactamente, De los mismos exactamente. viejos mitos, Sí, sí. una y otra vez, ¿no? Y En no solo Game of griegos y Thrones, romanos, sino también de sumerios, hindúes y sí, de sí, chinos. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Son mitos modernos, es una reformulación moderna de los viejos mitos, ¿no? Y por eso Es nos decir, atraen tanto. vuestra experiencia y vuestra maestría serviría exactamente igual en Asia, en América, en Europa, aplicable a Claro, cualquier persona. claro, Bueno, a ver, claro. no sé tú que yo pienso que el cuento cultural es muy, muy difícil de sobrepasar. A ver, nos podemos pasar una vida entera y mucha gente no tiene éxito en eso, en salirse del acondicionamiento cultural. Porque al fin de cuentas son todos cuentos, son todos mitos, todo es mito y cuento. Hasta el dinero lo es, ¿no? Como dice Yuval Harari, porque si al dinero no le damos nosotros el valor y el cuento que le hemos puesto, es un trozo de papel que no vale nada. Entonces quiere Y, decir que todo es un cuento, ujú. ¿verdad? Sí, son convenciones sociales, son maneras de descodificar la realidad. Exactamente. Lo que pasa es que son universales, Son son universales, sí, sí, universales, sí. son absolutamente universales. Yo pienso que la astrología es el más universal de los Sí. lenguajes. Yo siempre digo que es un metalenguaje, es un lenguaje de lenguajes, ¿no? Vale, pero ¿me podéis explicar ahora algo? ¿Por qué el periodo que va desde el nacimiento de Cristo en la era cristiana, tal como la conocemos, termina ahora? Ah, bueno, esto tiene que ver con la precesión del eje de la Tierra. Sí, eso. Ah, es verdad que me habías preguntado Eso eso es. antes y no te lo había contestado. Sí, tiene que ver con que el eje de la Tierra lleva 26 años, bueno, 26.000 años en dar toda la vuelta. Entonces, más o menos, ¿no? Es cada 2.000 años, 2000 y 2.150, pocos, 2.000, 2200 o por ahí, 2.200 sí. años se cambia de signo, de constelación, ¿no? Esto. Entonces, en este momento está la transición que deja Piscis, que empezó en el año 0, Vale. y ahora entramos. No vamos a Acuario. sobrevivir 2000 años, pero en esos 15, 20 que estáis hablando vosotros dos, astrólogos de cabecera y de renombre internacional, con una base anglosajona, ambos dos, decidnos qué nos vamos a encontrar, da igual cómo estemos de salud, 20 años después del tránsito que vamos a iniciar ahora. A ver, eso sería para mí personalmente dificilísimo de contestar. Lo que sí sabemos que no va a estar igual. A ver, ciertas cosas, si a mí me duele las muelas, tengo que ir al dentista. Eso que no creo que varíe de aquí a 20 años, ¿no? Este tipo de cosas. Bueno, la verdad que toda la medicina va a cambiar completamente. En realidad, o sea que ese no es muy buen ejemplo. Pero normalmente las cosas humanas, orgánicas, van a seguir. Lo que pasa es que todo esto ha empezado antes, ¿no, José? Con la conjunción Júpiter-Saturno en Acuario, ¿no? Sí, ahí es el pistoletazo de salida, Sí, porque de algún modo lo acuariano ya se estaba manifestando exacto, desde la Revolución Francesa, la exacto. Revolución Tecnológica, ya se estaba manifestando, ¿no? De algún modo el feminismo, todo esto.
Y se activó Pero en las épocas, en los 90, cuando hubo esta recepción mutua, ¿no? Entre Neptuno y Urano, que Urano estaba en sí, Piscis y Neptuno en Acuario. Ahí eso también tomó un también, sí, auge tremendo, ¿no? sí. Lo que pasa es que yo pienso que ahora ya hay, de algún modo, la, la pelota de tenis que estaba ahí oscilando de caer de un lado del otro de la red, pues ya se ve, ya claramente comienza a caer del lado de Acuario, ¿no? Con Sí, este nuevo ciclo de aire que se abre en Acuario, con Plutón entrando en Acuario, con Plutón sí. entrando en trígono con Urano, y ambos aproximándose a signos de aire, etcétera, etcétera. Todo esto ya, yo pienso que ya el año que viene, cuando entre Plutón en Acuario, definitivamente, ahí vamos a sentir que ya esa carrera loca hacia el infinito acuariano, el infinito Sí, el sideral acuariano, futurismo, ¿no? El futurismo, porque claro, Acuario realmente es un signo eh, de futuro, es decir, esa visión futurística que tienen los uranianos o los acuarianos, ¿no? Como los Elon sí, Musk, y los Steve Jobs y bueno, y muchísimos más. Pero a mí lo que más me evoca de Acuario, sobre todo en esa conjunción Júpiter-Saturno, que es una conjunción que ocurre cada 20 años. Sin embargo, ahora se concluían 3 ciclos, ¿no? Uno de 20 años, uno de 200 años y uno de mm, 800 años, ¿no? mm, ¿Verdad? Es decir, de 20 años hasta que Júpiter se alinee otra vez con Saturno. 200 mm, años porque ahora va a ocurrir casi siempre en aire. Y en aire. venimos de 200 años que ocurría en tierra esta conjunción. Mm. Y encima la de 800 años es que le da la vuelta al zodíaco entero cada 20 Sí, años. Ok, bueno. sí, que vuelve a Entonces, ser en Acuario, vuelve a ser exacto. en Acuario. Sí, no, de hecho yo todo esto lo describo, estoy preparando un libro para Planeta, que probablemente se publique en enero del año que viene, y describo todas estas transiciones en detalle, ¿no? Y cómo esta transición de tierra a aire y la que tú Exactamente. comentas, ¿no? De 800 años de Acuario a Acuario, cómo tienen características comunes muy potentes, ¿no? Como la famosa, la Magna Carta, ¿no? Sí, exactamente. Hace Por 800 años, ejemplo, que fue exacto. toda una declaración de derechos, el habeas corpus y todo esto, pero también las grandes pandemias, que entras en una época de aire y las pandemias se transmiten por vía aérea, ¿no? Sí. Entonces, y cambian la fiebre, la plaga, ¿cómo se llamaba? La peste negra. Bubónica. Peste negra, la Ujú. peste bubónica, que se transmitía también por las ratas, etcétera, etcétera, pero que de algún modo cambió la estructura económica y social de Europa para siempre. Y de hecho se piensa que el predominio cultural, económico, político, militar de Europa nace precisamente con la peste bubónica. Sí, esa Crea peste se unos transmitía cambios a nivel terrestre, por el a arrastre de nivel los terrestre, roedores entre los los campos roedores. y Sí. Sí, los Que venían cultivos. también de China, bueno, que venían decían. también de China. Mm, Es curioso, casi todas las grandes pandemias vienen de Oriente, vienen de Oriente sí, hacia Occidente, ¿no? sí. Entonces, bueno, hay muchos paralelos, ¿no? Todo esto lo describo con gran lujo de detalles, ¿no? Pero claro, ¿qué va a suceder ahora? Pues no lo sabemos, No porque lo de hecho, sabemos, no fíjate lo que, sabemos. claro, el COVID como pandemia fue muy poquita cosa, si lo comparas con cualquiera de las otras, o sea, fue muy poca cosa. Bueno, y Pero sabemos los más cambios, también, ¿no? A ver, no mm, es lo mismo lo que éramos nosotros y lo que sabíamos en el claro, 1918, por ejemplo, con la gripe aquella tan sí, potente. En cambio ahora, en 2 semanas supimos qué virus era. Eso no era posible sí, cuando la peste bubónica, no, no, obviamente. y en 4 meses había una vacuna. Es Exactamente. decir, que te das cuenta un poco la aceleración de los tiempos Sí, y de la tan enorme. tecnología y de la ciencia. Yo, Sí, personalmente, porque a ver, todos los planetas tienen este lado oscuro negativo,
como la psique del ser humano, y el lado positivo, ¿no? Yo a veces pienso que el concentrarnos demasiado en el lado oscuro que va a emerger sí está bien porque tenemos que ser conscientes de ellos, pero también a mí personalmente Acuario me habla de colaboración, que se necesita tanto en este momento, ¿no? Que con Plutón en Capricornio, o sea, literalmente el Trump construyó una pared, un muro para separar una frontera. Bueno, Trump y España con Ceuta y Melilla también, por ejemplo. O Grecia con Turquía, sí, etcétera, etcétera. Sí. Por eso digo, y también con la emergencia, para mí, de Eris, el que tomemos conciencia de lo que pasa cuando hacemos estas cosas y de los refugiados. Lo que se genera con los refugiados, que ahora es como un hierro caliente que todos tenemos en la mano y nadie se quiere hacer cargo, pero hay millones de refugiados en el mundo que alguien tendrá que hacerse cargo de todo esto, porque ¿qué va a hacer toda esa gente, no? Entonces... Bueno, pero esto no es nada, ¿eh? Lo que hemos visto hasta ahora no es nada. Esto es el tip of the iceberg. Esto es la punta del tip of the iceberg, exactamente. Lo que hemos visto hasta ahora no es ni el 1% de lo que vamos a ver en los próximos 20 años, porque de hecho todas las eras de aire se abren con enormes migraciones debidas al hambre, el cambio climático, las guerras, las pandemias y todo esto. Y bueno, y nosotros lo estamos viviendo ya. Gran parte del planeta... Claro. Va a ser inhabitable en los próximos 20 años, va a ser inhabitable. La gente no, por ejemplo, no se da cuenta que por encima de 50 grados el ser humano no puede vivir. Exactamente. Es imposible vivir por encima de 50 grados, te mueres. Sí. Bueno, ya se ha muerto muchísima gente ahora este verano en muchos lugares. Es que temperaturas por encima de 50 grados vamos a tenerlas recurrentemente en gran parte del mundo y concretamente en España. A partir de ahora. Entonces, claro, todo eso nos va a llevar a movimientos migratorios brutales. Y ahí no van a servir ni el muro de Trump, ni el ejército, eso ni nada. Está claro. Es que esos muros ahí de vamos todas a tener, maneras... ahí vamos a tener a miles de millones de personas moviéndose, cambiando de sitio, miles de millones. Ahí vamos a tener entre un 20 y un 30% de la población mundial cambiando de sitio como poco. Esto es posiblemente lo más preocupante, ¿no? El hecho, además el derecho que tiene la gente de irse a otro lugar donde pueda vivir mejor y alimentar su familia. Claro, ahí te das cuenta que todos estos conceptos de la era de tierra, que es los límites, las fronteras, los países, el nacionalismo, las naciones, el nacionalismo y todo esto, ¿no? Se derrumba, todo esto se va a derrumbar porque no tiene sentido. Pero mira, no podemos seguir funcionando fíjate así. Que con lo de Ucrania, para mí, ¿no? Yo veo esto, fíjate que Putin invade Ucrania con su paranoia de los nazis y la reacción es enviar más armas para que cree más guerra entre ellos, y la gente ya naturalmente ha abierto fronteras porque todo el mundo se conecta por internet con todo el mundo. Es decir, hay una parte de la psique humana y del ser humano que ya está conectado globalmente. Entonces convierte estas guerras por un trozo de frontera en más ridículas todavía. Porque sí, pero esto es un poco los estertores, la agonía de la Tierra, ¿eh? Esto es la agonía de la Tierra, está claro. Estas convulsiones, ¿no? Estamos viendo. Entonces, bueno, Rusia también es un capítulo aparte, ¿no? Está muy ligada a los ciclos Saturno-Neptuno. Sí. Y además eso es algo, digamos, en astrología es un clásico, ¿no? Rusia y los ciclos Saturno-Neptuno, que es y va a haber, exacto, vamos a ver ahora cuando venga la gran conjunción. Y además te das cuenta que Putin nace con una conjunción Saturno-Neptuno, ¿no? Como Xi Jinping, AMLO, Cristina Kirchner y muchos otros, ¿no? Que claramente está llegando su tiempo. Está llegando su tiempo, sin duda. Y en el caso de Rusia, claro, cada vez que ha habido una conjunción Saturno-Neptuno ha habido un colapso. Ha habido decenas de millones de muertos cada vez, sistemáticamente. Y esta que o decenas de millones de migrados. Será más, ¿no? Porque esas cero de Aries. No ocurría en Aries desde el 1703, creo que lo que encontré. O sea, ¿verdad? Nadie de los que estamos vivos hemos vivido eso, ¿no?
No, no, esta conjunción es verdaderamente como la canción de The Doors, ¿no? De This is the end, my friend. Esto es el final. Sí, Sí, desde porque luego va a haber un gran se da en final, sí. Piscis y en Aries. Están como Sí, un año conjuntos en Piscis y luego van agarrados de la mano, entran juntos en Aries sí, también. sí, sí, Es sí, sí. decir, que va a Todo el tener, 2025 ya está claro, potente, exacto, sí, va a sí, sí. tener este sabor de fin, de This is the end. Y Sí. luego, pues, surgirá una nueva utopía global, ¿no? Ariana. Pero A claro, que ver, van a ser yo utopías, personalmente, ¿qué edad tienen tus hijos, José? el mayor 38 y los pequeños 14 y 12. Yo estas generaciones nuevas, a partir del 90, esta generación que nació con Neptuno y Urano en Capricornio, por ejemplo, ¿no? No sé por qué, pero les tengo una fe tremenda, porque veo, en cierta forma, esa visión que ellos tienen y lo que recibieron de nosotros y la realización de lo que tiene que cambiar. Ellos son parte de este final capricorniano, ¿no? Neptuno y Urano en Capricornio, ¿no? Como diciendo, basta ya de este status quo pasado de moda que ya no cumple ninguna función para estas nuevas generaciones. Es que ni se pueden relacionar a estos valores tan antiguos. Entonces yo tengo fe que estos chicos que vienen como la Greta Thunberg y la Malala y un montón de otra gente que viene con un mensaje muchísimo más potente y pacífico y de colaboración y de toma de conciencia. No sé, a mí ellos me dan mucha buena energía, quiero decir, ¿no? Me levantan un poco el ánimo. Y también me Yo levanta el no ánimo sé. pensar que estos que quieren mantener el viejo orden tan viejos y se van a morir pronto. Sí, sí, lo vamos a ver con este traspaso de Plutón a Acuario. Bueno, Sí, hemos visto ya muerto mucha gente. sí, Murió Shinzo, el presidente japonés, sí, sí. murió el Papa emérito, ha muerto mucha Sí, Gorbachev sí, y tal, ¿no? se acaba un Y van, orden. y más gente todavía, porque le queda todavía un año de dar vueltas, un año y pico de dar Sí, vueltas a Plutón entre sí, Capricornio sí, y Acuario. O sea sí. que vamos a ver muchos de los viejos popes, de los viejos dinosaurios morir, ¿no? Pero en cuanto a la generación esta de millennials, yo tengo mixed feelings, ¿no? Ujú. Porque, claro, son también la generación que tiene a Plutón en En Escorpio. Escorpio. Pues sí. Claro, y si Y retrocedemos muchos en a la época cuadratura de la Saturno en Acuario. Claro, Sí, si esa retrocedemos a la cuadratura. época de la Revolución Francesa, Sí, esta es la gente que guillotinaba. sí, sí, Estos eran Danton, Robespierre, toda esta sí. gente, Bolívar, por Pero ejemplo, por eso toda esta mismo, yo gente. pienso que en el fondo, yo he trabajado mucho con estos jóvenes, tengo muchos clientes de esto, mm, de estas generaciones, y clientas mayormente, y vienen con una frescura, con una verdadera curiosidad de sí mismos, con un deseo, ellos sienten que su generación va a cambiar algo, es decir, empiezan a tomar conciencia de que hay ciertas cosas, pero yo pienso que lo están cambiando ellos actuando diferente en vez de guillotinando, ¿sabes lo que quiero decir? Es decir, bueno, la con guillotina menos... es una metáfora muy poderosa, pero metáfora, ¿no? No, pero tú date cuenta, esta generación con Plutón en Escorpio, ellos están dando cuenta de hasta qué punto está podrido el Sí, mundo que les exacto, hemos exacto, pasado exacto, exacto, y hasta qué punto es irrecuperable. exacto. Entonces, Plutón en Escorpio, yo creo que se caracteriza por no tomar prisioneros. No hace prisioneros. Plutón en Escorpio arrasa con el viejo orden, Arrastres, a lo, esto lo- me lo ca- refiero. lo calcina, lo arranca de raíz. Mm. Entonces, vamos a ver un poco este temperamento, yo diría absolutamente estajanovista, ¿no? De decir, no.
todo tiene que desaparecer. A ver, yo lo veo Vamos, mucho, por ejemplo, en ellos esta cosa mucho menos consumista, mucho en contra del consumismo, en contra de comprar cualquier cosa, aunque no se sepa dónde se hizo, esta toma de conciencia. Vale, pero te compras un reloj magnífico, pero ese oro, ¿de dónde salió? ¿Cómo? O sea, esta historia de tomar conciencia de dónde salen esos productos que después compramos todos, quizás más barato en masa. No sé, mucha de esta gente me ha dado mucho de este feeling, ¿sabes? De la toma de conciencia de esos cambios bueno, está claro, ¿no? Que se están dando cuenta de que les hemos vendido la burra, ¿no? Sí, Les sí. hemos vendido la moto, que se dice, ¿no? Totalmente, totalmente. Y esto va a desencadenar, date cuenta que ellos van a empezar a vivir su crisis de los 40 ahora, ¿no? Van a vivir durante los próximos 20 años, toda esta gente, que es la gente que van a ocupar los puestos, digamos, medianos y altos del management a nivel mundial. Pero, José, Esta mira, generación. quería decirte esto. Esta generación, sobre todo el final de los 80, los que tienen ahora Mm, 36, 37, 38, están en manos de ellos todos estos inteligencia artificial. Es decir, estos ujú. tíos tienen en sus manos, están ellos sopesando si van a alargar estas tecnologías, donde estamos creando como un dios que lo sabe todo, electrónico, y quién va a manejar eso? Porque esto, yo me escucho todas las entrevistas que le hacen a estos chicos, al Sam Altman, y a todos estos que han hecho el chat GPT, todos estos, al Elon Musk. Y esta idea de que ellos tienen estas tecnologías, estas herramientas en sus manos y están sopesando a ver si las largan todas ya o de a poco, ¿no? Y este largarlo de a poco me hace acordar a este Plutón que entra y sale de Capricornio. Es decir, Sí. te lo largo para que vayas probando, ¿no? Es como que Plutón dice eso, vale, entro Mm. un poquito, pero vuelvo porque tenemos que concluir esto bien, ¿no? Y veo largar estas tecnologías que ahora parecen nada comparadas con las que se van a venir y el peligro de esto que estamos creando que no sabemos cómo lo vamos a poder manejar después. Bueno, no vamos a poder manejarlo. Exactamente, No, a no esto vamos a voy. poder manejarlo. Va a desaparecer el concepto de control en gran medida. El centro de control se va a mover de lo humano a A lo lo, no humano bueno, yo diría a la hibridación. Yo pienso que vamos hacia una hibridación entre lo humano y lo otro. y lo otro, sí. Pero a mí no me da miedo especial porque el ser humano ha hecho esto desde que es ser humano. Hemos No, estado no tengo ninguna hibridándonos. duda. Y creo que el COVID nos ha dejado bien claro que el ser humano se puede adaptar a situaciones límites de sorpresa y sin embargo nos adaptamos todos al Mm, COVID. El COVID fue bastante fuerte cuando lo piensas. mm, Yo me acuerdo que pasé el principio del encierro en Barcelona y salir a la mañana por Barcelona a pasear la perra y que no hubiese nadie en las calles. Era una cosa de ciencia ficción, apocalíptica. era Sí, apocalíptico sí, sí, total, vamos, sí. fue una cosa extraordinaria. Mm, Pero bueno, sí es sí. cierto que le ha fomentado la creatividad a un montón de gente. Esta es la maravilla, ¿no? Mm. Del ser humano, esa cosa de adaptarse. Sí, y sobre todo ha habido un despertar con respecto yo diría, valores fundamentales, ¿no? Voy a pasar mi vida trabajando como un Exacto, esclavo exacto. para pagar una casa que no puedo pagar, unas vacaciones, una boda, un estatus que no puedo pagar. Y Y por guardando eso, el dinero en unos bancos que se quedan con mi dinero de a que se van a poquito. quedar con él o Exacto. pagándoselo a un Estado que se lo reparte a cuatro amigos, Sí. ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Pero claro, date cuenta que toda esta conciencia, todos estos jóvenes, va a emerger con un poder enormemente destructivo.
porque esa es la fase 1 de Plutón. Plutón tiene Sí. su fase destructiva y luego ya dice, sí, ahora vamos a dejar que surja lo nuevo, ¿no? Pero primero pasa la apisonadora, la bomba termonuclear. Eso es lo No, y ya primero. va a salir el Plutón acuariano. A ver, hoy nosotros hablábamos con Jesús Gabriel, el astrólogo también, sobre esto, ¿no? Y decíamos que, a ver, el Elon Musk invirtió como 50 millones en el ChatGPT, ¿no? Y la idea era de él que fuese non-profit, ¿no? Pero apareció, entra Plutón en Acuario y Microsoft viene y le ofrece una fortuna a los chicos y se lo venden a Microsoft, ¿no? Ahí está, para mí, Plutón emergiendo desde la tecnología diciendo, ya, pero ¿sabes qué? Ahora les voy a ofrecer dinero y vas a ver cómo deja de ser non-profit. Claro, no. Es que es obvio, ¿no? Cuando tú tienes una herramienta de tantísimo poder, no lo vas a utilizar como si fueras una hermanita de la caridad. Vas a utilizarlo, y eso en la historia de la humanidad está claro. ¿Para qué utilizamos el fuego, en primer lugar? Para hacer armas, Eso, para matarnos. sí. ¿Para qué utilizamos la energía nuclear? Para hacer bombas, para matarnos. Sí, pero ¿Y no la para qué hemos vamos a utilizado desde el 1945, ¿no? A ver, Bueno, hemos pero está ahí. logrado, sí, está ahí, ya no se puede Está ahí. desinventar, pero No, está ahí. Y la mayor parte de la gente que detenta armamento nuclear son psicópatas terminales. Ahí tienes a Putin, Kim Jong-un, que son and so on and so psicópatas, forth. sin Son ningún lugar a psicópatas dudas. terminales. Entonces, esta gente les da absolutamente igual el destino de la humanidad, del planeta y todo Sí, esto. absolutamente igual. Al Putin le da Es decir, exactamente que igual. Él y está con en la su... inteligencia artificial va a suceder exactamente lo mismo. Pero Va a las suceder ventajas exactamente. también son maravillosas, ¿no? Ah, no, sin duda, no. De hecho, ya están empezando a crear nuevos antibióticos contra las Sí, bacterias súper resistentes, tratamientos contra el cáncer, todo eso exacto. Yo, es mira, obvio, le es contaba obvio. a José Antonio que me pasé más de una hora hablando con el chat sobre el colesterol, ¿no? En donde me explicaba lo que eran las estatinas, por qué los médicos te recetaban estatina, qué opciones había si tú no querías tomar la estatina. Toda esa conversación que un médico no tiene tiempo para tener contigo. Ningún médico se va a Sí, pasar una hora y media explicándote por qué te sube el colesterol y por qué te receta la estatina. No, te dice tómate la estatina si pasas de tanto, ¿no? Entonces, ese tipo de conversación, ese tipo de contacto con una máquina, lamentablemente va a... pero ahí, Cristina, José Antonio, yo para mí digamos, la conclusión, de hecho es el párrafo con el que cierro mi libro, estoy haciendo un spoiler, ¿no? Es la pregunta del millón es, ¿conseguiremos que Júpiter y Saturno hagan su trabajo? Es decir, porque al final, at the end of the day, al final del día, la diferencia entre irnos al carajo y no está en Júpiter y Saturno. Es decir, Vamos a contestar esto después que pongamos un poquito de música, José, si no te muy importa, bien. porque ha llegado el momento. José Antonio, tú Tomate. Que eres- suenen melodías. Y yo estoy aquí aprendiendo hoy apruebo, ¿eh? Hoy apruebas, estoy apruebo. casi segura. Ya verás. Ya. I'm fascinated by the nighttime, the way it calls to me, the darker side of me. And I'm addicted to the moonlight. When everyone's asleep, I'm wide awake and start to dream. No need to rush. Tell me where you wanna go. I feel like the world just opened, and everything we touch is gold, and it fades to gray. And love is only what we see. A friend of mine, when we align, it's almost like my heart starts to beat. One night up above, take over me. Now I open up and feel your energy. Bright lights, I look up. It's
by the feeling. It's cool just like the breeze, flowing like the sea. And I'm enamored by the skyline. You wanna come with me? There's something I want you to see. No need to rush. Tell me where you wanna go. I feel like the world just opened, and everything we touch is gold, and it fades to gray. And love is only what we see. A friend of mine, when we align, it's almost like my heart starts to beat. Estáis escuchando Astrología, Música y Tomate, este podcast, igual que el anterior, con invitado, José Millán, hoy está con nosotros, Cristina Ler, están teniendo un tete-a-tete bastante intenso, yo estoy tomando muy buena nota, algunas de las reflexiones importantes, yo creo que las más destacadas, mientras escuchábamos a Yago Vandal y Holly Carmen con el Jai Wei, que es otra de las elecciones de nuestro querido compañero Roberto, que está ahí en los controles, ¿verdad? Exacto. Pues mientras escuchábamos esta melodía, me venía de nuevo a la mente la irrelevancia, como una de las palabras que estaba determinando José Millán. Estaba tomando nota de, por un lado, su posición con respecto a Plutón, de la agresividad que puede tener el darle al botón. Y no está identificado quién le va a dar al botón, pero al botón le van a dar. Y de alguna o de otra manera vamos a atravesar un camino difícil hasta la hibridación del ser humano, que es la mezcla irremediable entre lo biológico y lo que le añadamos de tecnología, sí, ya bien sea de forma externa o interna. Y hablando de lo externa, externo, ya está, porque todos vamos con el móvil en la mano 24 horas al día. Y hablando de lo externo, me he quedado con ese mensaje en los últimos 15 minutos del podcast de que pasamos a una etapa de aire y hay que vigilar lo que respiramos. Sí. Hay que vigilar lo que respiramos. No será, pero también lo que pensamos y en lo que creemos. Aire, todo va por el aire, incluso los pensamientos. Sí. También, aunque no los veamos, como decimos en este programa, aunque no lo veamos, no quiere decir que no exista. Y nuestras creencias. Eso es. José, en los últimos 12 minutos de este podcast de Astrología, Música y Tomate, con la idea de llegar hasta ese tomate, que es la salsa con la que nosotros siempre terminamos nuestro especial menú de contenido de astrología. Las tendencias y los caminos que estamos describiendo en este contenido son, desde luego, para un libro. Y vamos a recordar cuándo lo publicas, cuándo lo tendremos en nuestras manos. Bueno, teóricamente, si todo va bien, en enero del año que viene. Y justo antes de que empezara la melodía, empezara la melodía de Yago Vandal y Holly Carmen, estábamos hablando de hacer un pequeño spoiler de ese libro. Y estábamos tomando muy buena nota. Recuérdanos qué era lo que estabas comentándonos, porque creo que es muy importante y con eso creo que sería lo más destacado para el cierre del podcast de hoy. Bueno, yo lo que yo diría, no lo pienso, es lo que sé, con absoluta certeza, ¿no? Es que estamos destapando una nueva caja de Pandora, quizás la que mayor potencial, tanto destructivo como constructivo, tiene de toda la historia de la humanidad. Pero como siempre, la receta es la misma vieja receta de siempre. Es si Júpiter consigue dar sentido a todo eso, a integrar a través del sentido todo esto, y Saturno consigue ponerle límites, controlarlo, regularlo, todo irá bien. Por supuesto, yo tengo particular confianza en estos dos. ¿Qué quieres que te diga? A mí Júpiter y Saturno les tengo así como un cariño especial, porque sé también, como tú dices, con esta certeza, ¿no?, que por lo menos cuando lo veo a nivel individual, que Saturno siempre me trae el sentido común, me lo pone sobre la mesa y me dice, mira, ¿por dónde vas? Despierta, ¿no? Entonces, creo que nos lo hará. Lo hacen siempre estos dos. Tienen esa relación increíble de tomar conciencia de lo que estamos haciendo, porque Saturno, a ver, al fin de cuentas, aunque la gente le tenga temor como a Plutón, es un despertador a la realidad, ¿no? Tenemos que mirar y decir, bueno, a ver, ¿por dónde voy?
¿Qué estoy haciendo? Entonces siempre viene a traernos eso, Saturno. Yo en ese sentido le tengo fe, al que quizás me da un poco más de temor, este Plutón, que es como, alguien dijo que era como el fontanero cósmico, ¿no? Que desatasca las tuberías, las cloacas, que hace que huela mal cuando emerge y saque toda la mierda, ¿no? Encima, para que hagamos algo al respecto. Yo sí que si pienso en qué va a pasar cuando estos algoritmos se autocodifiquen y no podamos pararlo, sí me da un poquito de miedo. Pero mi parte más acuariana está súper excitada al respecto. Es decir, no puedo dejar de estar entusiasmadísima con... Bueno, es un poco, de hecho ya Asimov, Isaac Asimov, Sí. Con sus famosos libros sobre la robótica, el iRobot y todo esto, él ya nos traza el camino, ¿no? Sí, Porque sí, él totalmente. basa todo el desarrollo de la robótica en las famosas 3 leyes, ¿no? Sí. De la robótica. Esas 3 leyes, si os dais cuenta, es puro Saturno. Sí, es Saturno. Bueno, Isaac Asimov era Capricornio, o sea que, Sí, ¿qué podemos esperar de él, ¿no? exactamente. Entonces, si sabemos de alguna manera implementar, yo diría, inocular a este tipo de desarrollos con reglas de base que ya entran de forma estructural, de forma genética, por así decirlo, dentro de su código de desarrollo, pues todo irá bien, todo irá bien. Si no hacemos esto, pues veremos muchísimos monstruos levantarse, causar grandes destrozos, etcétera, Eso etcétera. ocurrirá, lamentablemente. Sí, eso ocurrirá. Eso ocurrirá. Eso va a ocurrir, va Sí. a haber efectivamente muchos destrozos a niveles increíbles. Sí. Entonces, claro, el tema es el de siempre, que la humanidad como colectivo muy probablemente sobrevivirá. Pero No eso sabemos no implica, no sabemos cómo, ni quiénes, ni cuántos, No. ni de qué manera. La humanidad suele pagar precios enormes en este tipo de transformaciones. Sobre Enormes. todo en esta que nunca nos había pasado. Es decir, nunca nos había pasado que fuésemos capaces de construir como una cosa. Porque realmente es como dijo Elon Musk, ¿no? Estamos creando una conciencia a nivel Dios. ¿Y quién la va a controlar? ¿Qué humano va a controlar esto, no? Este es el punto de que tendremos que pensar. Pero a mí me gustaría terminar con una nota un poquito más positiva, en el sentido que no volverlo rosa tipo Poliana, pero el hecho de que nos adaptamos y le buscamos la vuelta positiva normalmente, ¿no? Y nos ha ido bien en algunos aspectos para hacerlo. Yo tengo fe en ese sentido del ser humano, de decir, reconectar con la naturaleza, reconectar con las emociones, con el amor, con la belleza, con estas cosas que también son humanas y que la máquina eso no lo tiene. Esa capacidad que tiene el ser humano de emocionarse ante algo bello. Eso no lo vamos a perder. Entonces, a mí estas cosas me calman un poco la ansiedad. ¿Cómo terminarías tú, José? Bueno, ¿Cuál sería tu tomate? Mi tomate es, de algún modo yo me identifico con el replicante de Blade Runner, Rutger Hauer, ¿no? En Qué aquel maravilla, monólogo, ¿no? que por lo visto improvisó, no estaba en el guión, ¿no? Y en aquel monólogo el replicante nos demostró ser más humano que los humanos. Exacto. Tener una capacidad de emoción, de amor por la vida superior a la de los humanos. Él perdona la vida del que iba a ser su asesino por puro amor a la humanidad. Entonces, yo efectivamente espero que los replicantes del futuro sean como el de Blade Runner. Y yo. Pero que sean como él.
Y yo. Y esos valores se los vamos a poner nosotros a la máquina. Es decir, Obviamente. ¿no? Y al usarlo, uno de los chicos dice, siempre pide por favor y di gracias al final, ¿no? Acostúmbrate a hablarle a la máquina con cariño, con amor, con respeto. Porque eso es lo que la máquina va absorbiendo también, ¿no? Si somos más los que le hablamos así, ¿no? Podremos parar la parte más negativa de la máquina, ¿no? Y acostumbrarnos que a partir de ahora nos va a acompañar. Ya no hay vuelta atrás, ¿no? No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. José, muchas gracias. Ha sido un súper placer. Hacía tiempo que quería hablar contigo. Estoy encantada de que hayas aceptado nuestra invitación. Y nos quedan 20 años por delante para volver a conectarnos en cualquier momento y vamos controlando a ver qué tal se porta Acuario. ¿Te parece? Muy bien, sí. Luego nos acordaremos de esta conversación dentro de 10 años exactamente. Qué lejos estábamos de qué de lo lejos, que ha sucedido. exacto. Muchísimas José, gracias. Ya te Muy diremos bien, cuándo chicos. publicamos este podcast, ¿ok? Sí, pasadme el enlace para que lo publique yo también. Sí, así lo Venga. haremos. Gracias. Encantada. Un abrazo. Adiós. Chao. Hasta la vista. Cristina, ha sido espectacular, apasionante, maravilloso, fantástico. Gracias. Hasta el próximo a ti, podcast. José Antonio, y a nosotros. Ah, por cierto, tú, sí, tú, el que y la que nos está escuchando, por favor, dale al like, sube el dedito, compártelo y habla de nosotros, ¿vale? Gracias. Adiós.